Bienvenidos a una nueva inmersión, una que nos lleva a Gettysburg, Gettysburg. un lugar donde la historia y lo inexplicable se entrelazan, Es un lugar fascinante, sin duda. ¿verdad? Tenemos un relato de un blog que se titula Visitando el campo de la batalla de Gettysburg y sus fantasmas. Ah, interesante. Su autora Beatriz no experimentó nada fuera de lo común durante su visita al Parque Militar Nacional de Gettysburg, pero recopiló algunas historias realmente escalofriantes. ¿Y qué tipo de historias encontró? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy. Me intriga. Listos para adentrarnos en este misterio. Por supuesto, estoy deseando. Lo que me parece fascinante es que Beatriz no se limita solo a su experiencia personal, profundiza en las experiencias de otros visitantes, investiga los rumores, analiza fotos, grabaciones. Incluso menciona un documental de National Geographic sobre el tema. Exacto, parece que la energía de la batalla, esa intensidad emocional que impregnó el lugar, podría haber dejado una huella palpable. Una olla palpable. Sí que algunas personas interpretan como fenómenos paranormales. Ya veo, entiendo. Para entenderlo mejor, creo que es crucial que primero repasemos brevemente la historia de la batalla de Gettysburg. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece? Sí, por supuesto. La batalla de Gettysburg, que tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 1873, Una fecha crucial. marcó un punto de inflexión en la Guerra Civil Americana. Sin duda. Imagina la magnitud de esta batalla. Más de 50,000 soldados perdieron la vida en solo 3 días. Es una cifra realmente impactante. Es imposible no sentir el peso de la historia, la tragedia y el dolor que aún perdura en este lugar. Es un lugar cargado de emociones, sin duda. No me extraña que este lugar sea tan famoso por sus historias de fantasmas. Claro, con tanta historia es natural. Empecemos con Gettysburg College, que durante la batalla fue utilizado como hospital de campaña. Interesante. Beatriz menciona que se dice que los pasillos y las habitaciones todavía resuenan con los lamentos de los soldados heridos, con sombras deslizándose entre las paredes. Eso sí que da escalofríos. Incluso se habla de El Centinela, una presencia que supuestamente guarda a Pennsylvania Home. El Sentinel. Tiene una figura misteriosa. Es curioso cómo la mente humana busca explicaciones incluso en lo inexplicable. En un lugar donde se vivió tanto sufrimiento, es natural que la gente asocie ruidos y sombras con la presencia de aquellos que ya no están. Es una forma de mantener viva la memoria, de conectar con el pasado. Exactamente, pero también hay que considerar la posibilidad de que algunos fenómenos puedan tener una base científica. Así. Por ejemplo, los campos electromagnéticos pueden causar interferencias que algunas personas interpretan como actividad paranormal. Algunas explicaciones pueden ser más racionales que otras. Sin duda. Pero, volviendo a Gettysburg, Beatriz también menciona avistamientos de soldados marchando en formación fantasmal en el propio campo de batalla y jinetes fantasmales cabalgando en la noche. Incluso el sonido espectral de cascos de caballos resonando en el suelo. Increíble, ¿no? Es como si la energía de la batalla, la intensidad de las emociones se hubiera impregnado en el propio terreno. Es cierto, el campo de batalla como epicentro de la tragedia es el escenario donde se libró una lucha a muerte. Cada rincón, cada piedra está impregnado de historia de sangre de sacrificio. Es una imagen muy potente. Y hay lugares específicos donde la actividad paranormal parece concentrarse aún más. ¿Cómo cuáles? Tomemos como ejemplo el Cubil del Diablo, una formación rocosa que fue testigo de un enfrentamiento particularmente brutal. El lugar se ganó el apodo del Matadero por la cantidad de cuerpos que quedaron allí tendidos. ¡Qué imagen tan terrible! He leído sobre el Cubil del Diablo. Se dice que los aparatos electrónicos a menudo funcionan mal en este lugar específico. He oído hablar de eso. ¿Podría ser esa energía residual que mencionamos antes manifestándose de alguna manera o es simplemente una coincidencia? Es una pregunta interesante, aunque desde un punto de vista científico es difícil encontrar una explicación concluyente para este tipo de fenómenos. Algunos investigadores sugieren que eventos traumáticos podrían dejar una huella imborrable en el tejido del espacio-tiempo, liberando energía que algunas personas perciben como apariciones fantasmales. Y hablando del Cubil del Diablo, hay una historia que me ha intrigado, especialmente la del fantasma hippie. El fantasma hippie. Sí se dice que se le puede ver caminando descalzo, vestido con piel de ante y un sombrero grande. Algunos lo han confundido con un vagabundo, pero su imagen no aparece en las fotos. Curioso. ¿Por qué un hippie? Me pregunto si esta imagen tiene alguna conexión con la época en que se popularizaron estas historias, quizá reflejando un sentimiento de rebeldía o inconformismo. Es una teoría interesante. Las leyendas urbanas, los mitos juegan un papel importante en la construcción de la identidad de un lugar. Y en un sitio como Gettysburg, donde la historia y lo paranormal se entrelazan, es natural que surjan este tipo de relatos que se transmiten de generación en generación, alimentando el misterio. Es como si la tragedia de la batalla hubiera creado un espacio donde lo imposible parece posible. Totalmente de acuerdo. Es curioso, ¿verdad?
¿Cómo un lugar puede estar tan lleno de historias y leyendas? Sí, y lo que me fascina es cómo nos conectan con la historia de una manera más visceral. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de fechas y nombres, sino de emociones, experiencias humanas que trascienden el tiempo. Sin duda. Y hablando de experiencias sensoriales, hay una leyenda en Gettysburg que realmente destaca, ¿Así cuál? la del perfume fantasma. El perfume fantasma. Uf, esa es una historia interesante. Me intriga esta historia. Se dice que en las calles de la ciudad, especialmente de noche, se puede percibir un aroma a canela, vainilla y flores. Sí, he oído hablar de eso. ¿De dónde surge esta leyenda? Se cree que el origen se remonta a la época de la batalla. Imagínate el escenario Gettysburg tras la batalla impregnado del hedor de la muerte. Para disimularlo, las mujeres de la ciudad utilizaban pañuelos perfumados. Uf, qué imagen tan terrible. Una imagen bastante conmovedora, ¿no crees? Es desgarrador, pero a la vez poético. Es como si su intento de enmascarar la muerte con aromas agradables, un gesto de resistencia ante la tragedia, hubiera dejado una huella olfativa en el lugar. Es una idea muy interesante. Beatriz no menciona haber percibido este perfume durante su visita, pero me pregunto si más allá de una simple leyenda, podría ser una manifestación de la energía residual de aquellos días, un eco olfativo del pasado. Es una idea que invita a la reflexión. La ciencia aún no puede explicar completamente este tipo de fenómenos, pero la mente humana es capaz de percibir cosas que van más allá de lo racional. Es cierto. El olfato en particular está estrechamente ligado a la memoria y las emociones. Claro. Es posible que en lugares con una carga emocional tan intensa como Gettysburg, ciertos aromas puedan desencadenar recuerdos o sensaciones del pasado. Es fascinante cómo lo paranormal a menudo se entrelaza con la psicología y la neurociencia. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a la experiencia de Beatriz, aunque no tuvo ningún encuentro paranormal directo, sí describe una sensación de solemnidad al recorrer el campo de batalla. Es completamente comprensible caminar entre las tumbas, los monumentos, los cañones que aún apuntan hacia un enemigo invisible. Es una experiencia que te conecta con la fragilidad de la vida y te hace reflexionar sobre la magnitud de los eventos que allí tuvieron lugar. Beatriz describe su recorrido por el Gettysburg National Military Park, que abarca todo el campo de batalla. Ah, sí, un lugar impresionante. Empezó por el centro de visitantes, un antiguo granero que alberga un museo con objetos de la época, uniformes, armas, monedas. Un auténtico viaje al pasado. Sí, Es importante recordar que Gettysburg no es solo un lugar de leyendas e historias de fantasmas, sino un sitio histórico de gran relevancia. Preservar su memoria y honrar a quienes lucharon y murieron en la batalla es fundamental. tienes toda la razón. El Gettysburg National Military Park realiza una labor admirable en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Beatriz menciona el ciclorama, una enorme pintura circular que recrea la batalla en todo su esplendor. Ah, sí, la he visto, es impresionante. Y una película narrada por Morgan Freeman, que te sumerge de lleno en la historia. Sin duda. Son herramientas que permiten a los visitantes comprender la magnitud de lo sucedido. No se trata solo de contemplar un paisaje, sino de sentir el peso de la historia, de reflexionar sobre las consecuencias de la guerra. Exacto. Beatriz decidió recorrer el campo de batalla en coche con un mapa y una audioguía, deteniéndose en los puntos de interés para leer la información y las historias que había recopilado. Es una buena opción para quienes prefieren explorar a su propio ritmo. Sí, además, el hecho de haber investigado previamente le permitió a Beatriz conectar con la historia de una manera más personal, buscando las localizaciones de las leyendas, intentando sentir la energía del lugar. Claro. Y después de haber explorado la historia y las leyendas de Gettysburg, de habernos adentrado en el misterio del perfume fantasma y las historias de apariciones, me pregunto, ¿qué te ha llamado más la atención a ti? Pues lo que me parece más fascinante es esa dualidad que presenta Gettysburg. Dualidad. Sí, por un lado, la crudeza de la historia, la tragedia de la batalla, la pérdida de miles de vidas. Y por otro lado, la fascinación por lo paranormal, las historias de fantasmas, la búsqueda de lo inexplicable. Es como si la muerte y el misterio estuvieran unidos de forma inseparable en este lugar. Es cierto, Gettysburg es un lugar que invita a cuestionar nuestras propias creencias, a abrir la mente a lo desconocido. Y esa dualidad es lo que hace de Gettysburg un destino tan especial, atrayente, ¿no? Sí, sin duda un lugar único. Un lugar donde la historia susurra, donde la imaginación se dispara y donde la línea entre la realidad y la fantasía se difumina. Es como si la propia tierra guardara los secretos y las emociones de aquellos días. Totalmente de acuerdo. Más allá de las leyendas y las historias de fantasmas, lo que realmente importa es la memoria de quienes lucharon y murieron en Gettysburg. Claro, por supuesto. Su sacrificio nos recuerda el alto coste de la guerra y la importancia de luchar por la paz. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para ir cerrando nuestra inmersión en lo paranormal, Ajá, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. dale. Si tuvieras la oportunidad de visitar Gettysburg, ¿qué lugar te gustaría explorar con más atención?
Buena pregunta. ¿Te atreverías a entrarte en el cubil del diablo al caer la noche o preferirías pasear por las calles de la ciudad intentando captar el aroma del perfume fantasma? Pues es una pregunta difícil. Hay tantos lugares fascinantes en Gettysburg. Personalmente creo que me sentiría atraído por el silencio del campo de batalla, intentando imaginar el fragor de la lucha, las emociones que se vivieron en aquel lugar. Y quién sabe, quizás hasta me animaría a intentar capturar alguna imagen espectral con mi cámara. Sería una experiencia inolvidable, sin duda. Y quién sabe, quizás hasta nos encontramos allá y algún día compartiendo historias de fantasmas bajo la luz de la luna. Jajaja, eso sería genial. Gettysburg nos invita a explorar los límites de lo que creemos saber, a adentrarnos en un mundo donde la historia y lo paranormal se dan la mano. Un lugar fascinante, sin duda. Hasta la próxima inmersión.